Hola, gracias por seguir aquí con nosotros. A mí me corresponde el tema de lo que nos hace falta en psoriasis y específicamente lo que deberíamos usar más. Estos son mis conflictos de interés para esta conferencia. Hacia el año de 1984, cuando yo era todavía muy niño, así no lo crean, esto era lo que más me encantaba ver, Automan. Para mí era increíble ver cómo un señor metido en un computador lograba crear esto. Increíble. Hoy en día Chuck Wagner, que es su protagonista, se ve así. Esperemos que el tiempo nos trate también como a él seguramente. Y entonces, ¿a qué va dirigida esta conferencia? Pues a esto, a tecnología. Vamos a hablar de que en psoriasis nos hace falta usar un poco más de cosas tecnológicas que nos den esas herramientas para atender mejor a nuestros pacientes. Lo primero que quiero hablar es de esto. Seguramente ustedes pueden conocer estos aparatos. Ellos son láser de Excimer. En Latinoamérica creo que poco lo estamos usando. El láser de Excimer es un tipo de radiación del espectro electromagnético que tiene una longitud de onda de 308 nanómetros y se mueve entonces en el espectro de la radiación ultravioleta B y se produce por la excitación de los dímeros de los gases de xenón y cloruro de halógeno. Entonces, al estar en esta excitación sale el haz de láser Excimer que va a tener estos efectos a nivel de la piel. El primero, una apoptosis de los queratinocitos y de los linfocitos T. El segundo, un daño estructural en el DNA de esas células patológicas. El tercero, aumento en la expresión del GP53, que sabemos que induce a la apoptosis, y la reducción entonces de las células patogénicas, linfocitos T de memoria y linfocitos T efectores. Tiene una historia muy interesante. Hacia el año de 1970 inventan el láser de Excimer el doctor Nikolai Basov, pero solo hasta el año de 1983 es empezado a utilizar en medicina, en oftalmología, y es allí donde se implementa la cirugía de corrección LASIK de miopía por los oftalmólogos. Sí, el láser de Excimer es ese mismo láser que usan los oftalmólogos para estas cirugías. Y solo hasta el año de 1977, como vemos acá, empiezan a hacer utilización de este láser en dermatología y ahí es donde empiezan a hacer los estudios y los usos para psoriasis. ¿Cuáles son entonces esas indicaciones en psoriasis? Y esto es muy importante que tengamos claro porque no va a ser para todos los pacientes. La primera es para psoriasis que tengan menos del 10% de la superficie corporal comprometida. La segunda para psoriasis de zonas especiales, como es la psoriasis del cuero cabelludo, la psoriasis invertida, psoriasis palmoplantar o psoriasis ungueal. La tercera para terapia combinada con tópicos. Entonces es una excelente alternativa que nos presenta como esa mejoría de esas lesiones específicas. Y también puede ser utilizado incluso para optimización de terapias sistémicas y terapias biológicas. Esta es la técnica que se utiliza entonces para el láser de Excimer. Fíjense cómo es un aparato que tiene un dispositivo de mano muy pequeño, pero es operador dependiente. Entonces estamos ahí haciendo el disparo del haz de luz a cada una de las lesiones que queremos tratar. Realmente no es una técnica compleja, sencilla, puede ser muy específica para esas zonas donde las estamos hablando y alguien que esté entrenado lo puede hacer. Y esto es el tipo de resultados que vamos a obtener en las placas de psoriasis que queremos tratar. Vemos cómo puede disminuir muchísimo el eritema, la induración y la descamación de las lesiones, por ende una mejoría evidente. Pero como eventos adversos, vemos esto, pueden presentar eritema, puede presentar sensibilidad del área, si se nos va la energía puede presentar incluso ampollas y consecuente cicatrización anormal con hiperpigmentación o hipopigmentación. Ha sido tan bueno que se utiliza en otras enfermedades en dermatología. ¿Cuáles son esos otros usos? Pues toda esta lista que vemos acá. Los más conocidos, vitiligo, linfoma de células T,
histocitosis, granuloma de células de Langerhans, esclerodermas localizadas, líquenes planos. Bueno, ahí tenemos una alternativa bien importante para poderlo utilizar. Vamos entonces ahora con esta segunda tecnología y es como ustedes reconocerán este aparato, el PhotoFinder. El PhotoFinder utiliza un algoritmo de inteligencia artificial. Su nombre específico es PhotoFinder PASI Software Quantification o PASIVision. ¿En qué consiste? En un monitoreo estandarizado de pacientes que tienen psoriasis moderadas a severas y determinan el PASI de manera digital e informatizada por medio de un algoritmo de inteligencia artificial. Si ven cómo todo va para allá, ¿no? Tecnología. En este artículo del año 2018 me pareció muy curioso porque es un artículo donde publican el estudio que ven ahí, o sea, la comparación entre el PASI realizado por el PhotoFinder versus médicos entrenados, pero única y exclusivamente este artículo está publicando los materiales y métodos de cómo hacer el estudio. Entonces, es un estudio sin intervención donde se van a evaluar 120 pacientes con psoriasis en placa y se va a determinar entonces el PASI por el algoritmo computarizado versus de dermatólogos entrenados, y no cualquier dermatólogo, debían ser dermatólogos que hubieran participado en al menos 20 estudios de investigación de pacientes con psoriasis. ¿Cuál era el objetivo primario? Determinar la precisión del algoritmo, midiendo el PASI en diferentes medias versus la precisión de las mediciones hechas por los dermatólogos expertos. Y como objetivos secundarios querían medir la variabilidad interobservador, medir la variabilidad intraobservador y medir la variabilidad del mismo algoritmo digital. Estos fueron más o menos entonces los diseños del estudio, donde cogieron a los 120 pacientes y primero los evaluaba un dermatólogo en la consulta. Después de que salía de la consulta y se le medía el PASI, pasaba inmediatamente al PhotoFinder y se le medía el PASI, y luego con las fotos guardadas el mismo algoritmo volvía a medirles el PASI. Posteriormente pasaban con otro dermatólogo que les hacía nuevamente la medición del PASI y después los pacientes salían de ahí para nuevamente la medición digital por el PhotoFinder. Y en este artículo, solo hasta un año después, publican ya todo el protocolo y los resultados de estas intervenciones. ¿Cuáles fueron? Miremos. Los dermatólogos calcularon una media de menos 0.6 puntos del PASI comparado con el algoritmo. Esto nos da un coeficiente de comparación interclase, que es la medida de estadística para medir esa precisión entre diferentes metodologías de medición de diferentes variables, en este caso el PASI. ¿Cuál fue ese coeficiente de comparación interclase entre el PhotoFinder y los dermatólogos? Del 0.85, el cual lo cualifica como un muy buen método para medir el PASI. Las mayores diferencias se vieron en cuanto al eritema. En cuanto a los desenlaces secundarios, la variabilidad interobservador, o sea, de diferentes dermatólogos en cuanto al coeficiente de variación interclase fue de 0.9, muy buena. La variabilidad intraobservador, o sea, el mismo dermatólogo tenía una variabilidad baja de 0.86 y la variabilidad del algoritmo, y esto es súper interesante, la variabilidad del mismo algoritmo para calcular el mismo PASI fue de 0.9, es decir, es una variabilidad prácticamente excelente. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues su elevado costo. El PhotoFinder es una máquina que puede llegar a costar $60,000 y no es fácil su implementación en la práctica habitual. Definitivamente tendría que ser una aplicación más de la máquina para medirla con los otros usos que se le dan, como sabemos, por ejemplo, el mapeo dermatoscópico digital. Es difícil de realizar en pacientes que no puedan adoptar las posturas específicas que requiere el PhotoFinder para poder hacer la medición del PASI, porque el paciente tiene que poder estar de pie y pacientes, por ejemplo, que están en camillas o en sillas de ruedas no podría ser tratado. Y nuevamente es operador dependiente, entonces también es importante que la persona que está tomando y manejando la máquina sepa que se están tomando buenas fotografías para que se haga una muy buena medición. El láser excimer también tiene un elevado costo y como también es operador dependiente, pues también nos da esa limitación en su uso.
Estas son fotografías que muestran la página de internet de PhotoFinder de las mediciones. Fíjense cómo el algoritmo es muy preciso en medir los PASIs y, por ejemplo, cómo nos puede dar esos delta PASI exactos de la variabilidad de la mejoría en las terapias. Y eso es bien, bien interesante. Ahora quiero hablar de aplicaciones móviles. Creo que la tecnología nos ha traído aplicaciones celulares para nosotros poder implementar de manera más sistemática la medición del PASI en todas nuestras consultas dermatológicas de pacientes con psoriasis. De la primera que les quiero hablar es de esta, de unos colegas colombianos del grupo del doctor Daniel Fernández, reumatólogo, y se llama ReumaApp. Esta es una aplicación supremamente amigable en donde podemos ver cómo tiene todas las calculadoras reumatológicas, pero dentro de ellas está esta calculadora de PASI. Y es súper fácil de utilizar porque cuando uno le da clic al PASI, nos muestra cada una de las áreas, nos pone a calificar cuánto tiene de eritema, cuánto tiene de induración, cuánto tiene de descamación. Y hay fotografías de referencia en donde nosotros podemos guiarnos para aproximarnos a lo más exacto de nuestros pacientes. Cuando nosotros estamos haciendo estos cálculos, por ejemplo, aquí en esta calculadora, que yo le pongo los valores máximos, siempre nos van a botar el valor máximo del PASI, que será 72, pero aquí lo que le quiero mostrar a ustedes es que es una aplicación sencilla, rápida y fácil para calcular ese PASI. Y tiene algo también que para mí es ganador, y es el cálculo del DLQI. Definitivamente, nuevamente, entramos a las clinimetrías, buscamos en espondiloartropatías, que es donde están las calculadoras de psoriasis, y ahí estará la medición del DLQI o Dermatology Life Quality Index. La invitación es para que también midamos esa calidad de vida de nuestros pacientes, que es lo que ellos nos están hablando de qué quieren esperar de la enfermedad, de los tratamientos y de la mejoría. Ahí vemos cómo los pacientes pueden responder cuánto los está afectando en las preguntas específicas y por default la aplicación nos está diciendo este resultado del DLQI nos muestra una alta afectación, una baja afectación en la calidad de vida. Está también esta aplicación que salió en el 2018 y se llama Psoriasis Calculator y es una aplicación muy amigable. ¿Por qué? Aquí vemos cómo al principio podemos calcular la superficie corporal comprometida en cada una de las áreas y esta aplicación nos va a dar, aparte de la medición del PASI, también el BSA. El BSA, que no es tan utilizado, pues es otra medida clinimétrica que creo que vale la pena que implementemos. También es una aplicación que, fíjense, tienen fotos de cómo se ven los eritemas que debemos medir, fotos de cómo se ven las descamaciones que queremos medir, y en la parte de induración nos va a recordar, y aquí se los voy a mostrar, cuántos milímetros deben tener las lesiones para hablar de induración 1, 2, 3 o 4. Cuando tenemos esto, nos dan los resultados tanto del PASI como del BSA, que para mí es una medida súper importante. También en esta aplicación vamos a ver cómo se calcula el NAPSI. Y esa es otra de las invitaciones que yo les hago, a que les miremos las uñas a todos nuestros pacientes con psoriasis y les midamos el NAPSI. Esta aplicación es muy sencilla porque en las uñas afectadas nos va a mostrar cuáles son los cuadrantes que están afectados y con qué tipo de lesiones, siendo de lecho o de matriz, para poderlas medir de forma adecuada. Y ahí creo que vamos a tener buenos resultados y vamos a darle buenos seguimientos a nuestros pacientes. Ahora quiero mostrarles las páginas de internet que podemos utilizar y esto es de las cosas que yo más hago en mi consulta y en mi práctica diaria. Y por ejemplo, esta es mi herramienta de trabajo. Yo siempre trabajo en mi historia clínica en el computador y puedo abrir esta página que es de la Academia Española de Dermatología y es supremamente sencilla. Fíjense cómo allí yo puedo poner en cada área los porcentajes comprometidos, el número de 1 a 4 en cuanto a eritema, induración y descamación. Si yo pongo los valores máximos, ella me va a calcular el PASI y la superficie corporal comprometida, que también me parece ganador, súper interesante y me demoro 30 segundos haciéndola. Pero a los que les gusta más el color, los dibujitos, los italianos también crearon esta página para medir el PASI y ahí les dejo el link para que ustedes la puedan mirar y es poner el porcentaje de superficie corporal comprometida,
cuánto de 0 a 4 se afecta en los indicadores que estamos midiendo: eritema, induración, descamación y porcentaje de área corporal comprometida por cada área: cabeza, brazos, piernas y tronco. Y ahí vamos a tener pues los resultados de un PASI, aquí en el caso donde se ponen los valores máximos del 72. Eso era todo lo